El tema sobre el que vamos a reflexionar hoy lleva como título Diferentes pero sin agresividad. Lo primero que subraya este mismo título es que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, somos hechos en realidad diferentes a todos los que no son cristianos. Todos los años en la vigilia pascual escuchamos las palabras de San Pablo que nos recuerdan que en el bautismo nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores. Fijaros en la frase, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores y adquiriendo una nueva manera de ser, una nueva personalidad por la que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Si nos preguntamos ahora cuáles son los factores, característicos de ese cambio, dejar la personalidad de pecadores y empezar a tener una nueva personalidad, la de cristianos, pues si recurrimos a San Pablo nos responde que son tres elementos. El primero, la relación con la verdad. El segundo, la idolatría. Y el tercero, la impureza. En primer lugar, la relación con la verdad. Los que no son cristianos, a excepción de los judíos, que pertenecen al mismo misterio que nosotros, retienen cautiva a la verdad. Los que somos cristianos, al contrario, proclamamos la verdad. Los que no son cristianos, es decir, los paganos, e insisto en que los judíos no entran en los paganos, porque forman parte del mismo misterio que nosotros, pero todos los demás sí. En el paganismo, los hombres aprisionan la verdad en la injusticia. Por no querer reconocer como pecados a los propios pecados y renunciar a ellos, se bloquea el acceso a la verdad, que queda prisionera de la injusticia. Esto se manifiesta en un ofuscamiento del entendimiento, que queda embotado e incapacitado para conocer a Dios a partir del conocimiento de las criaturas. Y esto se manifiesta en hechos, por ejemplo, como llamar derecho al aborto. O sea, que una mujer embarazada tiene derecho a matar al hijo que lleva. Eso proviene de un ofuscamiento del entendimiento, porque hay una actitud espiritual detrás que es retener cautiva a la verdad. No se quiere reconocer la verdad, se la mete en la cárcel, se la ignora. En el paganismo se da la espalda a la verdad y se centra el interés en las teorías más extrañas y variadas. Así lo dice San Pablo: vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias mentiras con un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Las fábulas a las que alude San Pablo son los distintos juegos intelectuales de los hombres que no buscan la verdad porque no quieren sujetarse a ella, sino que proponen distintas interpretaciones de la realidad que rivalizan entre sí por su poder de fascinación, teorías propias de hombres que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad. La ideología de género, por ejemplo, la ideología del colectivo LGTB, pues es eso, son fábulas que inventan los hombres con tal de no reconocer la verdad. ¿Qué verdad? Que soy una criatura, que no me he dado el ser a mí mismo, que no soy yo con mi libertad quien determina la estructura fundamental de mi ser, porque todo eso me es dado. Pues bueno, pues hay una serie de fábulas
toda la ideología de género para retener cautiva a la verdad sobre el hombre y fantasear todo lo que se quiera. En cambio, en el cristianismo, el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. El cristiano se ha dejado iluminar por Cristo, que es la verdad y la luz del mundo, y como consecuencia, el programa general de su vida es vivir como hijo de la luz, reconociendo y proclamando la verdad de Dios y la verdad del hombre y del mundo que se deriva de ello. Por eso el apóstol insiste: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. El segundo elemento que diferencia a los cristianos de los paganos es la idolatría. La idolatría por parte de los paganos y el culto en espíritu y en verdad por parte de los cristianos. El ofuscamiento del entendimiento, esto que Pablo llama retener prisionera a la verdad en la injusticia, conduce a la idolatría. La idolatría surge cuando absolutizamos algún aspecto parcial de nuestra vida, cuando lo elevamos a la categoría de bien supremo al cual se debe subordinar todo lo demás. Los ídolos los hacemos los hombres, con nuestra manera de mirar. Cuando miramos una realidad cualquiera, aunque sea buena, por ejemplo, la salud, la familia, el éxito profesional, el reconocimiento social, una idea, un partido político, un instrumento técnico, cuando miramos cualquiera de esas realidades como si ella pudiera saciar por completo los deseos de nuestro corazón, entonces hemos creado un ídolo. Los ídolos los creamos nosotros por nuestra manera de mirar, fascinados, esperando que eso que miramos con tanta pasión nos va a dar la felicidad. Ídolo es todo aquello distinto de Dios de lo que esperamos la felicidad total. Y puede ser muchas cosas. Un coche, bueno, hay que ser bastante tonto para esperar la felicidad de un coche, pero es posible, es posible. Un trabajo, esto ya es más sutil, una determinada profesión, una carrera, una oposición, una persona, etcétera, etcétera. Solo Dios nos puede dar la felicidad total, y esperarla de cualquier otra realidad distinta de Dios es hacer un ídolo. La idolatría conduce a un empobrecimiento del ser del hombre, que en vez de asemejarse cada vez más a Dios, se asemeja cada vez más al ídolo que él mismo ha creado. La reducción del ser del hombre que produce la idolatría se debe al olvido de la gran verdad sobre el hombre, a saber, que el hombre es imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto solo puede realizar su ser caminando hacia Dios, realizando la idea que Dios tiene de él, de cada hombre en particular, y que nunca se identifica con un aspecto de su vida, por importante que sea, sino que abarca la totalidad de su ser tal como lo ve Dios. Por eso el cristiano adora solo a Dios y no adora ningún aspecto de su vida, ni su familia, ni su salud, ni su trabajo profesional, ni su reconocimiento social. El cristiano busca a Dios y su reino y somete a Él todos los aspectos de su vida. Quiere tener la salud, la familia, el éxito profesional, el reconocimiento social, etcétera, que Dios quiera para él, porque no vive ni trabaja para hacer una obra suya, sino para servir la obra de otro, la obra de Dios, que es su reino.
Os exhorto, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. El culto en espíritu y en verdad es el ofrecimiento del propio cuerpo a Dios. El cuerpo en la Biblia significa no una parte de la persona, sino la totalidad de la persona en su existencia concreta, en las determinaciones de su existir en el mundo, con las necesidades y las fragilidades que todo ello comporta. En resumidas cuentas, lo que solemos llamar nuestra vida concreta de cada día. El cristiano ofrece todo eso a Dios y no a ningún ídolo, es decir, a ningún aspecto parcial, sectorial de nuestra existencia, sino total e íntegramente a Dios. El cristiano, por ejemplo, nunca dirá la salud es lo primero, no. Dirá Dios es lo primero. Y yo tengo que servir y adorar a Dios con la salud que me toque, con el éxito social que me toque, con la profesión que me toque, pero a quien sirvo es a Dios. Y eso es el culto en espíritu y en verdad. Y el tercer aspecto de la diferencia entre paganos y cristianos es la impureza y la castidad. En el paganismo el hombre deja de mirar a Dios, abandona la referencia a Dios y entonces se mira a sí mismo y se ve como un manojo de deseos, de impulsos, de pulsiones que no sabe cómo ordenar y no sabe cómo ordenarlo porque le falta la idea de conjunto global del hombre, que es una idea que nos la da Dios. Pero si aparto la mirada de Dios, pues entonces me miro a mí mismo y veo ahí, pues eso, una olla hirviendo con cantidad de pulsiones, de deseos. El hombre no es un animal de instintos fijos que actúa bajo un impulso necesario, sino que es un ser dotado de libertad. Pero si su libertad no está orientada por el conocimiento de Dios, entonces se toma ella misma como referencia a sí misma y cae bajo el impulso de los más disparatados deseos y termina entregándose a toda clase de impulsos, actuando contra su propia naturaleza que desconoce porque desconoce a Dios. De manera que la apostasía de Dios conduce no solo a la idolatría, sino también a las aberraciones sexuales y a la corrupción de toda la vida moral. Así lo describe San Pablo. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos, dice San Pablo. Si no miras a Dios, no tienes una idea clara de ti mismo, del conjunto de ti mismo, no sabes cómo ordenar lo que hay dentro de ti y acabas entregándote a todo aquello y eso conduce a la impureza. Para San Pablo, la fornicación, lo que él llama la porneia, es un rasgo fundamental del paganismo. Y por eso mismo, alejarse de la fornicación es una exigencia fundamental de la vida cristiana. Por fornicación, San Pablo entiende toda relación sexual ilegítima, es decir, no acorde con la dignidad del hombre que Cristo nos ha revelado. Cristo nos ha revelado que nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo y por lo tanto que debe de ser abordado con el respeto, con la veneración con que se aborda un templo.
El paganismo, en cambio, no tiene esta idea y tiende a pensar que no existe diferencia alguna entre las necesidades alimenticias y la vida sexual. San Pablo se da cuenta de ello y escribe: la comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es sagrado, es santo. El tálamo nupcial es santo y hay que abordarlo como un templo. Las necesidades alimenticias están ligadas al mundo presente y desaparecerán con él, pero la vida sexual empeña la pertenencia a Cristo y debe ser tal y como conviene a un miembro de Cristo, que no se pertenece a sí mismo sino al Señor. Por lo tanto, tiene que ser un ejercicio de comunión en el amor y no de desahogo. Uno de los aspectos más llamativos de esta pertenencia del propio cuerpo a Dios es la castidad, aspecto que desde el inicio los cristianos consideraron como esencial en la propia entrega al Señor. La castidad significa y expresa ante todo nuestra pertenencia al Señor, el hecho de que por el bautismo somos de Cristo, somos de Dios, y Él es nuestro verdadero Señor y nuestro Rey, el Señor y el Rey de nuestro ser, no solo de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo, de esa dimensión más opaca de nuestro ser, que es la corporalidad, con su componente cuasi instintivo, pulsional. Pues bien, ahí también reina el Señor. De eso es dueño el Señor. Por eso a los novios yo les explico: ya sé que tienes ganas de entregar tu cuerpo a tu novio o a tu novia, pero es que tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es de Cristo. Y por lo tanto, hasta que Cristo no os entregue el uno al otro, y eso ocurre en el sacramento del matrimonio, tú no puedes entregar tu cuerpo, porque estás disponiendo de algo que no es tuyo, es del Señor. Evidentemente los paganos esto ni lo huelen. Los paganos dicen: mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero. Pues ya sabemos a lo que conduce eso. Pero un cristiano tiene que tener muy claro que su cuerpo, como todo su ser, es de Cristo, y por lo tanto él no puede disponer de lo que no es suyo. Y esto forma parte esencial del testimonio cristiano. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo, dice San Pablo. La castidad es, ante todo, la glorificación de Dios en nuestro cuerpo, la proclamación de que nuestro cuerpo, como el resto de nuestro ser, pertenece al Señor y que, en consecuencia, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La castidad es, pues, un aspecto esencial de la vida cristiana, porque el cristianismo es la única religión que afirma que Dios habita en nuestro cuerpo. Las demás religiones todas hablan de una presencia de Dios en el alma, en el mundo interior del hombre, en su yo más profundo. Vale. Pero la única religión que dice que Dios habita en el cuerpo es el cristianismo. De ahí el carácter tan importante de la castidad. Pues estas son las tres diferencias esenciales que hay entre paganismo y cristianismo. Es decir, entre
los cristianos y todos los demás, a excepción de los judíos, que, repito, que forman parte de nuestro propio misterio. Por lo tanto, hay ahí una relación difícil. Son diferencias muy notables. ¿Y cómo hay que vivir esa relación? Pues esa relación hay que vivirla sin agresividad. Es decir, con una mansedumbre y dulzura totales, a imagen de Cristo, que cuando era insultado no respondía con insultos, que al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Los cristianos tenemos que contar con el odio del mundo, porque el Señor nos lo dijo ya: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Pero ante ese odio del mundo, la actitud cristiana es la de no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino al contrario, bendecir a los que nos persiguen sin dejarnos vencer por el mal, pues hemos sido llamados a heredar una bendición y en consecuencia tenemos que ser hombres y mujeres que bendicen siempre. Hemos de dar testimonio de nuestra esperanza, pero como dice San Pedro, con dulzura y respeto. Que el Señor nos conceda vivir una fidelidad sin fisuras a la verdad, una renuncia total a los ídolos y una castidad perfecta, pero vivir todo esto con dulzura y respeto hacia todos los demás. Nos ponemos en pie y oramos. Padre de bondad, te damos gracias por habernos revelado la plenitud de la verdad, que es tu Hijo Jesucristo, por habernos liberado de la esclavitud de los ídolos y por haber convertido nuestros cuerpos en templos del Espíritu Santo. Te damos gracias por tanta belleza inmerecida que hemos recibido de ti y te pedimos que la sepamos vivir sin agresividad, con dulzura y respeto, ofreciéndola a todos los hombres para alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.